nuestro invitado de ahora es el hombre que acercó la historia a miles y miles de argentinos con sus libros, con sus divulgaciones, con sus charlas. Casi un marplatense, porque el marplatense tiene Todos los veranos. miles de seguidores y todos los veranos está en nuestra ciudad abriendo el ciclo de escritores del planeta. Me refiero a Felipe Piña, quien acaba de publicar su primera ficción, Conspiración en Londres, un libro donde se mete de lleno en las internas políticas y militares de las primeras décadas del siglo XIX, centrando su mirada en dos figuras fundamentales de la historia argentina como Manuel Belgrano y José de San Martín. Felipe, un gusto saludarte desde Mar del Plata. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano es denostado y pasa a vivir una especie de calvario político. ¿Cómo nació la idea de novelar este momento histórico tan específico de la historia argentina, Felipe? Bueno, cuando hice la biografía de Belgrano me parecía que quedaban algunas cosas ahí como para la ficción, ¿no? Las reflexiones, los soliloquios. Y este episodio puntual que cuento, que es una misión diplomática imposible, junto a su peor enemigo, Rivadavia, a Londres, donde ahí le ofrecen coronar un Borbón para el Río de la Plata, una situación muy surrealista. Y bueno, ese es el origen un poco de esta historia que me permite hablar de Belgrano, de la situación política del año 15, de la traición de Alvear, la posibilidad de ser una colonia británica, bueno, todo lo que pasa en ese año previo a la independencia que es tan decisivo para nuestra historia, ¿no? Y en términos de estilo, ¿qué te permite la ficción que no te da el ensayo histórico? Bueno, el vuelo, ¿no? El vuelo, el suponer situaciones, el agregar diálogos que tienen que ser verosímiles, ¿no? Digamos, a partir de conocer bastantes a estos personajes sobre los que trabajé mucho en ensayos históricos, entonces ahí agregué estas cosas. Bueno, mucho barco, porque aquellos viajes en barco de 50 días permitían muchas situaciones. La cantidad de espías que había en Londres, Río de Janeiro, Buenos Aires, que también le dan un contexto interesante a una ficción, ¿no? Así que había mucho elemento para una novela dando vuelta ahí. ¿Y cuál es el riesgo para un historiador, un divulgador como vos, de meterte o adentrarte en un mundo de la ficción, pero no en pleno, no digo, no es todo inventado, estás explicando que está todo basado en hechos que ocurrieron? ¿Cuál es el riesgo que encontraste? No, riesgo no, encontré puro placer, el placer de poder explayarme, de poder estar en libertad, manteniendo el rigor histórico del hecho en sí, pero la posibilidad de hablar de cómo era ese Londres de aquel momento, de suponer algunos amores posibles que tuvo Belgrano, de algunas situaciones con personajes de la corte británica, bueno, todo ese tipo de cosas, pero con un fondo verosímil, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un hecho que sí ocurrió, que fueron estas negociaciones, ¿no? La relación entre Belgrano y San Martín también forma parte del corazón de este libro. ¿Cuál es para vos el legado histórico o conjunto de ambos y qué te interesa resaltar precisamente de ese encuentro? Me interesa resaltar que eran dos personas completamente comprometidas con el futuro de nuestra patria y la liberación de nuestra patria, ¿no? Dos hombres que coincidían, por ejemplo, en la importancia de la educación pública, la importancia de la industria, el desarrollo nacional, ¿no? El lugar que tenía que tener la mujer en la sociedad. Así que ese encuentro que era tan esperado, que los dos lo deseaban sin conocerse todavía, pero, por ejemplo, San Martín había tomado contacto con los escritos de Belgrano y por supuesto, Belgrano conocía la trayectoria militar de San Martín, así que ese encuentro que se da en Salta es muy esperado por los dos. Y bueno, me parece que es un momento clave, ¿no?, de la historia argentina. El conocimiento que después van a convivir ahí en Tucumán, armando el ejército, reorganizando el ejército del norte, dándose consejos mutuamente y cada uno partiendo hacia su misión y nunca más se van a ver físicamente, pero manteniendo luego una amistad epistolar con mucha carta hasta la muerte de Belgrano, ¿no? Y Felipe, ¿por qué crees que cuesta tanto integrar las visiones de próceres como Belgrano y San Martín a la política argentina del siglo XXI? Es una pena, ¿no? Porque deberían ser tomados como ejemplo. Me parece que son dos ejemplos de personas absolutamente honestas y que lo dieron todo por la patria y estaría bueno que los tengan en cuenta. En el caso de Belgrano, además, es un hombre que ha hecho proyectos para la Argentina, ¿no? Proyectos de industria,
proyectos de todo tipo, proyectos industriales, proyectos educativos, proyectos que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, o sea que estaría bueno que los tengan en cuenta, ¿no? Podrían tomar los escritos económicos de Belgrano y ayudaría mucho para mejorar la situación del país. Y estamos tomando Fíjate vos más, que tienen más de 200 años esos proyectos, ¿no? te decía, estamos tomando más las ideas de Rivadavia. Y parece que, bueno, de hecho triunfó Rivadavia, ¿no? En definitiva, la mentalidad rivadaviana se impuso por encima de la mentalidad de los libertadores, ¿no? El título del libro sugiere una conspiración internacional, ¿no? Conspiración en Londres. ¿Hasta qué, cuánto condicionaron las potencias europeas los destinos de nuestra nación, Felipe? Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay una conspiración, hay una cuestión internacional, porque ahí hay pretensiones, por un lado, de Inglaterra, de condicionar ciertamente la política nacional, cosa que va a ocurrir con el aval de Rivadavia, de Alvear y demás. Y después, bueno, los manejos de la corte española con sus aliados, con Portugal y demás, ¿no? Pero bueno, evidentemente la que más condicionó el futuro de la Argentina fue Inglaterra, ¿no? Desde ya. Que además era la principal potencia, nuestra principal compradora y vendedora, así que condicionó mucho el destino de América Latina en general, ¿no es cierto? Yo diría, por lo menos en nuestro caso, hasta la década del 50, ¿no? ¿Y qué mensaje te gustaría que le quede al lector después de leer Conspiración en Londres? Bueno, que conozca mejor a estos personajes, ¿no? Y que conozca que hubo gente que no se doblegó ante las peores circunstancias, ¿no? Ni aún a riesgo de su vida, ni con amenazas de prisión, ni del oprobio y demás, siguió defendiendo lo que tenía que defender, ¿no? Es el caso de Manuel Belgrano, a quien está dedicada esta novela, por supuesto. Y ayuda ese formato en el que vos planteabas que tenés más libertad, más recursos literarios para poder escribir, a acercar la historia a gente que tal vez le cuesten más los libros más técnicos o más rigurosos. A mí me parece que sí, porque se los puede mostrar de un lado más humano, ¿no? Donde hay una posibilidad de empatía mayor. Me parece que se los saca un poco de ese bronce que los aleja tanto del cotidiano, ¿no? Y por supuesto que eran personas como nosotros. De ahí el valor, me parece que tiene más valor saber que eran personas como nosotros. En el caso de San Martín y Belgrano, dos personas con tremendos problemas de salud, además, ¿no? Que sin embargo se sobreponían para llevar adelante sus propósitos, ¿no? Hace un ratito te reías cuando te preguntaba Mariano si te había costado, como con satisfacción, haber escrito esta novela. ¿Planeas continuar con esta línea de momentos históricos novelados o fue un caso particular este? Sí, 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 tengo ganas, sí, ahora tengo otros proyectos en el medio, pero sí, sí, tengo muchas ganas porque la verdad que me gustó mucho. Ya había hecho ficción para niños, ¿no? Con los dos Ujú. libros para chicos que escribí, los cuentos del abuelo José y los cuentos de Manuel, pero la novela me pareció un desafío muy lindo que seguramente voy a repetir con algún otro momento de nuestra historia, ¿no? ¿Ya lo tenés pensado el momento que te gustaría? Estoy ahí, estoy entre dos cosas, pero prefiero por ahora mantenerlo ahí hasta que lo decida. Pero tengo dos momentos que son muy interesantes, que estoy viendo cuál de los dos. A propósito, momento, Felipe, el momento que vive la Argentina, ¿en cuál lo compararías con alguno de nuestra historia? Difícil siempre la comparación, ¿no? Es un momento bastante distópico, bastante distinto al que estamos viviendo con una cuestión muy, muy dura de un replanteo político extremo, ¿no? En cuanto al cambio de modelo económico, de replanteo de la forma del Estado, del manejo de la justicia, el autoritarismo creciente que estamos viendo. Así que es un momento bastante particular, bastante especial, que puede tener algunos contactos en lo económico con el menemismo, digamos, pero que tiene formas y características muy diferentes, ¿no? Que lo hacen distinto, ¿no? ¿Y te sorprende teniendo en cuenta que no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino que hay un germen en distintos lugares del mundo? No, no me sorprende para nada, me preocupa básicamente más que sorprenderme y claramente como vos decís, esto es una ola internacional que lo tiene a Trump, que lo tiene a Netanyahu, que lo tiene a los líderes de la ultraderecha mundial, ¿no? Meloni, Orbán, bueno, y sí, es un movimiento que tiene sus bases muy fuertes en Estados Unidos, en una
corriente que ya no se puede llamar neoconservadora, ¿no? Que está más cerca de la ultraderecha, ¿no? Felipe, abusando de tu generosidad, sabemos que tenemos pocos minutos, pero me gustaría saber qué significa Mar del Plata para vos. ¿Qué significa Mar del Plata en No, tu la verdad carrera, que en tu no, trayectoria? no es un abuso, siempre es un placer para mí hablar de Mar del Plata porque es un lugar hermoso que voy desde que tengo, no sé, desde los 4 años, mi veraneos y bueno, desde que empecé a escribir y empecé a publicar, el lugar donde voy todos los años a inaugurar el ciclo Planeta y el momento de encuentro con mis lectores. Cuando uno escribe, el lector es un ser imaginario y ahí se concreta, ¿viste? El encuentro con gente de todo el país, porque Mar del Plata es un poco la capital del verano, no estoy diciendo nada original, pero es cierto, y va gente de todo el país. Y entonces es muy lindo porque me permite tener contacto con mis lectores de todos lados y para mí siempre es como un certificado de que empieza un año nuevo cuando estoy en Mar del Plata haciendo prensa para el Ciclo Planeta y presentando el ciclo. Así que una ciudad que quiero mucho, una ciudad hermosa, no se la voy a contar a ustedes, una muy bella ciudad. Que en cuanto puedo, aparte me escapo para hacer turismo, no necesariamente por cuestiones laborales, ¿no? Y qué fuerte que en verano, ¿no? Un tipo sale de la playa y tiene el interés por la historia. Eso Mira, eso sí lo has no lo puedo, generado yo no lo vos, puedo ¿no? entender. Yo no lo puedo entender. O sea, hemos tenido días hermosos de playa y a veces las 8 de la noche, que la gente, es una hora todavía que la gente está en la playa saliendo y 1.000 personas, 1.200 personas. La verdad que muy emocionante, muy lindo y muy agradecido siempre, ¿no? A la gente que interrumpe su ocio para ir a escuchar hablar de historia. Para mí siempre es muy emocionante y siempre eternamente agradecido, ¿no? Y ese termómetro que esperás de la gente de Mar del Plata, en principio, ¿qué respuesta estás recibiendo de tu público acostumbrado a libros más técnicos? En este caso No, la verdad que hermosa la respuesta. Yo obviamente no estaba preocupado, pero estaba inquieto, ¿no? Con cómo lo recibiría la gente. La verdad que lo ha recibido muy bien y recibo en las redes todos los días comentarios muy lindos y así que muy feliz con el resultado y la gente disfrutando la novela, así que muy contento. Felipe, la última, siempre invitamos a nuestros entrevistados a este juego. Este programa se llama Mesa Chica. Si tenés que hacer un asado, una comida, una mesa chica de Felipe Piña, ¿qué 5 personajes de la historia le gustaría tener en ese lugar? Uy, qué difícil, ¿no? Pero bueno, me gustaría tener gente distinta, ¿no? Me gustaría tener a San Martín, ponerle a Rosas, me gustaría tener a Lavalle, el enemigo histórico, me gustaría tener a Facundo y a Sarmiento, ¿no? Por ejemplo. Me gustaría tener a Perón y a Aramburu. Son 6 ya, pero ya son 6. ha sido un despelote interesante, ¿no? De qué pasa cuando pones un vino en el medio de un cacho de carne con gente que se ha combatido a muerte, ¿no? Qué interesante sería ver qué pasa ahí, ¿no? Es todo literario en la vida de este hombre. Es todo literario. Hay un libro ahí. Bueno, es el día del escritor, hoy es el día del escritor. Es cierto, felicidades. Y gracias por haber hecho acercar la historia a tantos y tantos argentinos. Y gracias por estos minutos con Mesa Chica. Un placer muy grande y un abrazo gigante para la querida gente de Mar del Plata. Nos vemos pronto. Hasta siempre, chao. Hasta siempre. Bueno, Marce, nuevos lujos que nos damos. No sé, seguramente hubiese sido en la mesa de la protagonista de la semana pasada, de Fernanda Sarasa. Totalmente, claro. Hubiese claro. sido allí la mesa chica con todos estos personajes.